¿Son cristianos los apostólicos? Quiero presentarle a usted que es apostólico o a usted que es cristiano evangélico y se pregunta de la Iglesia Apostólica. Primero es la Trinidad. ¿Qué enseñamos los cristianos evangélicos? ¿Qué es lo que creemos? Ciertamente no creemos en tres dioses. Si usted ha escuchado esto, le han dicho esto, que es el monstruo de tres cabezas o algo así, no creemos en tres dioses. De hecho, la creencia cristiana evangélica histórica es la formulación de la Trinidad, que es que Dios es uno en esencia y tres en personas. Que el Hijo es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que hay un solo Dios verdadero. Ahora, ¿por qué creemos así? ¿Por qué creemos esto? No es como le han contado de que en el siglo III, por ahí hay unas personas que empezaron a inventar esta doctrina y esta doctrina la iglesia de ese entonces que la tomó como verdad y a partir de ahí durante 2000 años los cristianos hemos creído la Trinidad. La historia real de la iglesia cristiana con respecto a las herejías es que siempre la iglesia cristiana desde que empezó, ha estado influida por herejías. Entonces, estas herejías atacaron a la doctrina de la iglesia que ya se creía desde antes, pero al ser atacadas estas creencias, se tuvieron que fundamentar las doctrinas básicas en credos y hubo personas y concilios que defendieron las doctrinas básicas. ¿Por qué? Precisamente cómo nació la doctrina de la Trinidad, pues nació de el embate que estaba teniendo en el siglo III, desde el siglo II más en el siglo III, de estas ideas. Y no fue la única de las ideas que recibió la iglesia cristiana en aquel tiempo, de los embates de herejías. Hubo varias herejías. Por eso se formuló la doctrina de la Trinidad, para clarificar qué era lo que se creía. Para clarificar. No es que antes no se creía esto, siempre la iglesia cristiana lo ha creído, pero en el siglo III lo definió y lo aclaró. ¿Por qué? Porque había varios embates respecto a la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Por ejemplo, el subordinacionismo es una doctrina que surgió a raíz de la influencia neoplatónica que enseñaba que solo el Padre es el verdadero Dios y que las otras dos personas no eran Dios, sino eran seres participantes de alguna forma de lo divino. Al final, seres creados. Y por ahí también encontró otra forma de otra herejía que estaba metiéndose en el cristianismo, fue el modalismo. Esta doctrina más influyente intentaba precisamente mantener la unidad de Dios sino también la completa unidad de Dios, por lo cual afirmaban que el Padre fue encarnado del Hijo, es decir, se reconocía una sola persona, Hijo y Padre, con tres modos distintos de manifestarse: como Creador, como Redentor en el Hijo y como santificado en el Espíritu Santo. Entonces, esta doctrina fue difundida por Sibelio, por eso también se le llama modalistas o sibelianos. El Sibelio es una persona que estuvo en el siglo III, es del siglo III, no es del inicio de la iglesia, aclaro, es del siglo III, y se le conoció a este movimiento como sibelismo. Así que estos son los embates tanto de uno, por ejemplo, el que les he mencionado, de las creencias en el monarquianismo, que es la creencia que es un solo Dios, Padre, pero es el Padre el único, y los demás no son dioses, sino participan
de lo divino de alguna manera, pero son creados. Y en el modalista, que es donde entra la iglesia apostólica, en el otro entra la iglesia de los testigos de Jehová, pues eran estos embates que no son nuevos. Estamos hablando del siglo III. El triteísmo es otro embate que sufrió la iglesia cristiana en el tercer siglo. Estos hablaban de una doctrina de que existen tres dioses iguales, con todos los atributos divinos, pero que son distintos entre sí. Estas ideas las promulgaba Juan Ascunagues y Juan Filópono, estos dos. Ellos creían esto. Así que en ese tiempo, en el siglo III, estas doctrinas estas herejías empezaron a meterse en contra de lo que creían ya los cristianos, y es cuando surgió la defensa de la fe, y por eso se definió ya en ese entonces la doctrina de la Trinidad. Desde entonces se definió, no es que no creían en ellos, desde el primer siglo se creía, pero se definió cuando recibió los embates. Así que la historia es un poquito diferente a como se la han contado. Ahora, ¿por qué los cristianos evangélicos creemos en la Trinidad? Bueno, esto nace principalmente de una forma de interpretar la palabra de Dios. El cristiano evangélico interpreta la Biblia, las Escrituras, en su sentido obvio y literal. Obvio y literal, no en un sentido oculto, que solo los elegidos pueden entender. No. Cuando leemos entonces de alguna forma que la Biblia menciona que Dios es uno, entonces aceptamos que Dios es uno. Y cuando vemos que el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios, también lo aceptamos. Leemos que tiene la naturaleza, los tres tienen la naturaleza divina, entonces lo aceptamos. Y cuando leemos que el Padre no es el Hijo ni el Espíritu, que es diferente, que el Espíritu tampoco es el Padre ni el Hijo, entonces también lo aceptamos, aunque no lo podamos entender. Lo aceptamos, ¿por qué? Lo aceptamos porque la palabra de Dios tiene preeminencia para el cristiano evangélico, en su sentido obvio y literal, que no necesita una persona tener algún gurú, alguien que le explique detalladamente las doctrinas básicas de la fe cristiana. Hay unas cosas más difíciles de entender, pero en las doctrinas básicas queda claro el mensaje de la palabra de Dios. No creemos que un Dios tenga algo oculto, que haya tenido su palabra oculta para que no la entendieran más que los elegidos por allá en 1913, ¿no? En 1913. No creemos eso. Por eso es porque creemos en la Trinidad. ¿Por qué? Porque es lo lógico que se desprende del texto. Es lo evidente, lo evidente. Sí, dice la palabra de Dios claramente que Dios es uno. Así que nosotros creemos que Dios es uno. La palabra de Dios dice que también que en el caso de Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, los tres tienen naturaleza divina, o sea, la palabra nos dice que tienen capacidades que solo Dios tiene. Bueno, que reciben adoración, que Jesús es adorado, el Espíritu Santo es adorado, el Padre es adorado, solamente Dios es adorado, por lo tanto definimos que es Dios. Ahora, que el Padre no es el Hijo, que no es el Espíritu Santo, pues lo podemos ver muy claramente, no tenemos que rebuscarle. Cuando a un niño le enseñamos el bautismo de Jesús, le decimos que Jesucristo estaba bautizándole, el Padre habló desde el cielo y el Espíritu Santo descendió. Nosotros no creemos que haya sido una especie de teatro donde se presentó una teofanía, una forma en la que Dios se representa. No, en ninguna parte de la palabra nos dice eso. Nosotros lo creemos y lo leemos en el sentido más literal y obvio, que un niño cuando usted se lo lee, lo va a entender también así. Ahora lo mismo en los demás pasajes, cuando leemos en Colosenses 3:17,
Y todo lo que se dice de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio por medio de Jesús. Entonces, ¿qué entendemos? Que hay dos y que el Padre no es el Hijo. Es obvio, en su sentido literal. Igual en Juan 17:5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué está hablando? Está hablando al Padre, está hablando de otra persona. No es el Padre el Hijo. ¿Por qué? Porque se desprende naturalmente de la palabra de Dios. Que lo podamos entender, no lo podemos entender. Lo creemos porque Dios en su palabra así lo dice. Ahora, igualmente con Juan 17:10, todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. O sea, usted va a encontrar donde lea en el Nuevo Testamento, donde lo lea, abra la Biblia, usted va a encontrar el Padre, el Hijo. Y algunas veces el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en el mismo texto. Así que por eso concluimos en la Trinidad, por eso creemos en la Trinidad. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice de manera evidente y clara y obvia. No es la explicación que tiene que meterse en calzador. No, es lo que dice. No entiendo todo, como lo hicieron los primeros cristianos, no entiendo todo, pero esta palabra es revelada. Y la palabra no está en clave, es una palabra clara. No está en clave, no está oculta y reservada para una revelación especial en algún momento determinado. Segundo, ¿por qué creemos en la Trinidad? ¿Qué consecuencias tiene? Porque usted puede pensar que no tiene consecuencias. No importa si creemos en la doctrina de la Trinidad porque no afecta a otras doctrinas, pero en realidad sí afecta a otras doctrinas. Le voy a mencionar dos ejemplos nada más. Solamente el Dios Trino puede ser un Dios de amor. Un Dios unicitario no puede ser un Dios de amor. ¿Por qué razón? Porque es un Dios solitario. Porque antes de que Él creara todas las cosas, porque hubo un momento en que nada de lo que ha sido creado fue creado. No había nada. ¿Qué había? Solamente Dios estaba. Dios estaba. Y si Dios no es tres personas, estaba entonces solo. Cósmicamente solo. Y para que exista amor, requiere haber el que ama, el amor y el objeto del amor. No puede existir el amor si no hay otro igual. Por eso Dios nos manda amar a nuestro prójimo, no amar a los animales. Los animales se les cuida, pero no se les ama. Tampoco se les ama a las plantas, tampoco se les ama al universo. No. Se ama a Dios. ¿Por qué? Porque es persona. El amor solo puede estar entre personas, entre seres autoconscientes. Por eso el Dios verdadero somos imagen y semejanza, creados imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Precisamente por eso Dios puede amarnos, porque no somos robots, tenemos la imagen de Dios. Ahora, antes de que existiéramos nosotros, antes de que existieran los mundos, los ángeles, estaba Dios. Ahora, ¿cómo puede un Dios solitario tener amor? No hay manera, no hay forma de que pueda amar. ¿Por qué? Porque solamente se da el amor entre iguales y tiene que haber tres: la persona, el amor y el objeto del amor. Por eso la palabra de Dios nos dice que Dios precisamente en el amor que hay, en esta unidad perfecta de la Trinidad, un amor perfecto entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, explotó en la creación, creando al mundo. Y el origen del mundo es el amor. Fuimos creados en amor.
Fuimos creados porque el Dios del universo amó al mundo y creó al hombre a su imagen y semejanza por amor y para amar. Ese es el fin del hombre. El fin del hombre es amar y ser amado. Ese es el fin. Cuando al final todo quede, ¿de qué va a quedar? El amor, porque el amor permanece. Por eso el amor es eterno, el amor es lo más importante en el cristianismo. Entonces, no, imagínense que le quitamos la fuerza más poderosa y hacemos un Dios como el maometano, un Dios solo, un Dios que no tiene con quién compartir amor, que necesita crear algo para poder amar. Esto no es posible, por eso es necesaria la doctrina de la Trinidad para que pueda haber un Dios de amor. Por esa razón. Jesús dijo, Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya existía el amor. Y el amor lo llenaba todo. En la Trinidad existía el amor. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese amor se desbordó en la creación. Así que es importante creer en la Trinidad, porque si la Trinidad no es una doctrina, la Trinidad no es una doctrina secundaria. En el cristianismo, la Trinidad es una doctrina prioritaria e importante. ¿Por qué? Esa es una razón. Otra, porque el Hijo de Dios es eterno. El Hijo de Dios es eterno. No puedo creer en el mismo Jesús si no creo en la Trinidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que que el cristiano evangélico cree en Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y que la humanidad y la divinidad de Cristo están unidas, sin confundirse, sin cambiar, sin dividirse y sin separación. Cada naturaleza conservando sus propios atributos. Conserva ambos atributos. En el caso en el caso humano, Jesús tiene el atributo de un humano glorificado, así como vamos a estar usted y yo. Es un humano, pero glorificado. Así que este es el Jesús que nosotros creemos, que es el Hijo de Dios, eterno Hijo de Dios, que vino al mundo y al final de los tiempos va a regresar y va a continuar por la eternidad, no va a desaparecer. O sea, la humanidad de Jesús no se va a esfumar, no va a desaparecer en el todo, como dicen los budistas, no va a desaparecer en el todo los hinduistas, no va a desaparecer en el todo y fundirse en el todo. No quiere decir eso la palabra cuando dice en todo. No es, nunca el cristianismo es igual al hinduismo, que es desaparece la individualidad y queda nada más el todo. No, ese no es el Dios cristiano. El Dios cristiano tiene que ver con personas, con individuos diferentes, no iguales. Así que Jesús va a permanecer verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos naturalezas son la misma persona. Ahorita, ¿dónde está Jesús? Ahorita Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, eso es otra persona, es intercesor. Entonces, cuando un apostólico cree en otro Jesús, en un Jesús que tiene que no es hijo de Dios, sino que es separado. O sea, una cosa es hijo de Dios y otra cosa es Dios. Entonces, bajó al mundo y en un momento tomó la forma de hombre y en un momento va a deshacerse de esa forma de hombre. No. Es
glorificado, es un hombre glorificado como nosotros y no vamos a deshacernos jamás. Ahora, esto es algo que tenemos que cuidar. Así que es muy importante. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué creemos esto? Que Jesús es el Hijo de Dios y que es el eterno Hijo de Dios. Simplemente porque así lo dice la Biblia. Jesús ya existía antes de la fundación del mundo. Jesús ya existía, al principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ya existía desde antes y no existía en la mente de Dios. Existía. Eso, tenemos que hacer muchas cosas ahí de que de explicar esto, explicarle el otro, si nosotros no leemos la palabra de Dios en su sentido obvio y literal, para que Dios nos hable. Eso es lo que cree el cristiano evangélico, que la Biblia su mensaje es obvio y su mensaje es literal. No tenemos que andarle buscando tres pies al gato, o sea, decir, bueno, es que, ¿cómo estaba Jesús? No se está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, que estaba ¿qué? En la mente de Dios el Padre. ¿Por qué en la mente? ¿Cómo está en la mente? ¿Dónde dice en la mente? No, pero es que esto, que el otro, que esto, que el otro texto acá dice otra. O sea, es el problema de leer la Biblia en clave. Es el problema. Dice la palabra, este era el verbo en el principio, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, así que es antes. Se compara también con Melquisedec a Cristo, que es el sacerdote eterno, el Hijo de Dios eterno. Apocalipsis 1:8 también nos habla de que antes que existiera Abraham, yo soy quien el Hijo de Dios. Así que estas son las diferencias y que se afectan. La Trinidad es necesaria para poder creer muchas de las doctrinas importantes de la Biblia, por ejemplo, la redención. ¿Ante quién Jesús pagó? Él pagó, él dice que él fue enviado por el Padre, pero también él vino bajo su propia voluntad. Él quiso venir y él se ofreció en rescate, que es unidad. Él se ofreció en rescate, ¿quién? Jesús. ¿Quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Así que, ¿qué es lo que sucede en la salvación? Bueno, que Jesús es el Salvador. ¿Qué paga? Él paga por nuestros pecados. ¿A quién le paga? Al Padre. Él dio su vida en propiciación por nuestros pecados. ¿A quién se los dio? Al Padre. Por eso es necesario que haya dos. Es necesario que haya al menos dos. Y tres, pues el Espíritu Santo es el que llama al pecado. Así que sí es necesario en muchas áreas, por ejemplo en la oración. En la oración, ¿a quién le pedimos? Al Padre. ¿En el nombre de quién? Del Hijo. ¿Con el poder de quién? Del Espíritu Santo. Él nos ayuda a orar. Entonces, en la oración entran los tres. Por eso es importante la Trinidad. No es una creencia secundaria. Así que esa es una de las diferencias. La Trinidad, ahora sabe usted por qué el cristianismo evangélico histórico cree en la Trinidad. Ahora, el bautismo. Esa es la otra diferencia que hay.